a Jesucristo. Estamos conectados en directo con la Biblioteca del Palacio Apostólico para la audiencia general presidida por el Papa Francisco. Con la señal de la cruz, el pontífice ha apenas dado inicio a este encuentro de los miércoles, el segundo después de la pausa estiva del mes de julio. En este momento estamos escuchando el pasaje evangélico. Du livre de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds. Y ahora la proclamación del pasaje bíblico en lengua francesa que dice: creó pues Dios al ser humano, imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó, y bendíjolos Dios, y díjoles Dios: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla. Tomó pues Yahvé Dios al hombre y le dejó al jardín de Edén, para que lo labrase y lo cuidase. Y ahora es el turno del pasaje bíblico en lengua inglesa. And God blessed them, and God said to them, be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to till it and keep it. The word of the Lord. Thanks be to God. Y ahora hará lo mismo el sacerdote proclamando el pasaje bíblico del Génesis en alemán. Y nosotros, mientras escuchamos el pasaje bíblico en lengua alemana, aprovechamos estos instantes para saludar y agradecer a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Hoy están con nosotros ESNE TV, EWTV, Zettelmond Televisión, Popular TV de Cantabria, Radio Televisión Diocesana de Toledo, España, Santa Teresita Radio de Estados Unidos, Radio Inmaculada e Inmaculada TV de Galveston, Radio Paz Miami, Radio María Panamá y Radio María Venezuela. Y naturalmente nuestro saludo también a quienes nos acompañan a través de Internet y Facebook Live. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo y les dijo Dios: sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén, para que lo guardara y lo cultivara. Palabra de Dios. Leitura do livro do Gênesis. Y ahora es el turno de la proclamación del pasaje bíblico en lengua portuguesa. Ele os criou homem e mulher. Abençoando-os, Deus disse-lhes: crescei, multiplicai-vos, enchei y submetei a tierra. Como decíamos anteriormente, el Papa celebra hoy la segunda audiencia después de la pausa estiva del mes de julio. El pasado miércoles, Francisco inició un nuevo ciclo de catequesis titulado Sanar el Mundo, para afrontar las cuestiones apremiantes que la pandemia ha puesto de relieve, sobre todo las enfermedades sociales, a la luz del Evangelio, de las virtudes teologales y de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y ahora es el turno del pasaje bíblico en lengua árabe. وأخذ الرب الإله الإنسان وجعله في جنة عدن ليفلحها ويحرسها. كلام الرب. Czytanie z Księgi Rodzaju. Finalmente la lectura es proclamada también en lengua polaca. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną. Pan Bóg wziął zatem człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. Oto Słowo Boże.
Y ahora nos preparamos para escuchar la catequesis del Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La pandemia ha messo in Queridos hermanos y hermanas, quanto buenos siamo días. tutti vulnerabili La e pandemia ha puesto interconnessi. de relieve lo vulnerables e Se non ci prendiamo interconectados cura que l'uno estamos dell'altro, todos. a partire dagli ultimi, da coloro che Si no sono cuidamos el maggiormente uno del colpiti, otro, incluso il empezando por los creato, últimos, por non los que están possiamo más guarire il afectados, mondo. incluso de la creación, no E da podemos lodare sanar el l'impegno mundo. di tante persone che in questi mesi stanno dando prova dell'amore Es loable el umano e compromiso de cristiano tantas personas verso que en il estos prossimo, meses están demostrando el amor dedicandosi ai humano y malati cristiano anche a hacia el rischio della prójimo, propria salute. dedicándose a los enfermos, poniendo Sono también degli en eroi. riesgo su propia salud. Tuttavia, il coronavirus non è l'unica malattia da combattere. Sin embargo, La el pandemia ha coronavirus no portato es alla la luce única enfermedad patologie que hay que sociali combatir, più sino que ampie. la pandemia ha Una di sacado a la queste luz patologías è la sociales visione más distorta della amplias. persona. Uno sguardo che Una ignora de la sua estas es la dignità visión e il suo distorsionada de la carattere persona, relazionale. una mirada que ignora su A volte dignidad y guardiamo su gli carácter altri come relacional. oggetti da usare e A scartare. veces miramos a los otros como In realtà, objetos para questo usar tipo y di sguardo descartar. acceca e En fomenta una realidad, cultura dello este tipo de scarto mirada ciega y individualistica fomenta una e cultura aggressiva del descarte che trasforma individualista y l'essere agresiva que in un transforma bene di consumo. el ser humano en un bien de consumo. Nella luce della fede sappiamo invece che Dio guarda all'uomo e alla donna A la luz in de la altro fe modo. sabemos, sin embargo, que Dios mira Egli al ci ha hombre y a la creati mujer de otra non come manera. oggetti, Él nos ha ma come creado no persone como amate e objetos, sino capaci di como amare. personas Ci ha amadas y creati capaces de a sua amar. immagine e Nos ha somiglianza. creado a su imagen y semejanza. In questo modo ci ha donato una dignità unica, De esta manera nos ha donado una dignidad única, invitándonos a vivir en comunión con Él, en comunión con nuestras hermanas y hermanos, en el respeto de toda la creación, en La armonía. creazione è un'armonia La creación es una alla armonía quale siamo chiamati a la vivere cual in estamos questa armonia. llamados a vivir, en esta E in questa armonía. comunione, questa armonia che è comunione, Y en esta Dio comunión, ci en dona la esta capacità di armonía que es procreare e di comunión, custodire Dios la nos vita, dona la capacidad di de lavorare procrear e y de prenderci cura custodiar della terra. la vida, de trabajar y cuidar la tierra. Si capisce che non si può procreare e custodire la vita senza armonia. Se entiende que no se puede procrear y cuidar la vida sin armonía. Di quello sguardo individualista, quello che non è armonia, abbiamo un esempio De nei esa Vangeli. mirada individualista, de esa que no es armonía, tenemos un ejemplo en los Evangelios, en la petición que la madre de Santiago y Juan hace a Jesús. Possano sedersi alla destra e alla sinistra del nuovo re. Ella quiere que sus hijos puedan sentarse a la derecha y a la izquierda del nuevo Quella del rey. servizio. Quella del Pero dare Jesús la vita propone per gli otro altri. tipo de visión, la del servicio y del dar la vida por los otros, y la confirma devolviendo inmediatamente después la vista a dos ciegos y haciéndolos sus discípulos. Cercare di arrampicare nella vita, di essere superiori agli altri, Tratar de arrampicarse en la vida, de tratar de ser superior a los otros, destruye la vida. dominio, di dominare gli Es altri. la lógica del dominio, de L'armonia è dominar. un'altra cosa, La è il armonía servizio. es otra cosa, es el Chiediamo servicio. dunque al Signore di darci occhi attenti ai fratelli e alle sorelle. Pidamos por tanto al Señor que nos dé ojos atentos a los hermanos y a las hermanas, especialmente a aquellos que sufren. Como discípulos de Jesús, no queremos ser indiferentes ni individualistas. Io guardo da un'altra parte. E individualisti solo per me. Individualistas solo para mí, mirando solo mi propio L'armonia interés. creata da Dio La armonía creada por Dios ci chiede di guardare gli altri, i nos bisogni pide degli que altri, miremos a los otros, i problemi degli altri, essere que in miremos los problemas comunione. de los otros, que Vogliamo seamos en riconoscere in comunión. ogni persona
Queremos reconocer la dignidad humana en cada persona, cualquiera que sea su raza, lengua o condición. La armonía te lleva a reconocer la dignidad humana, esta armonía creada por Dios, con el hombre al centro. El Concilio Vaticano II subraya que esta dignidad es inalienable porque ha sido creada a imagen de Dios. Es el fundamento de toda la vida social y determina los principios operativos. En la cultura moderna, la referencia más cercana al principio de la dignidad inalienable de la persona es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que San Juan Pablo II definió piedra miliar puesta en el largo y difícil camino del género humano y como una de las más altas expresiones de la conciencia humana. Los derechos no son solo individuales, sino también sociales. Son de los pueblos y de las naciones. El ser humano, de hecho, en su dignidad personal, es un ser social, creado a imagen de Dios, uno y trino. Nosotros somos sociales, tenemos necesidad de vivir esta armonía social, pero cuando está el egoísmo, nuestra mirada no va hacia los demás, hacia la comunidad, sino que vuelve hacia nosotros mismos. Y nos hace feos, malos, egoístas. Destruye la armonía. Esta renovada conciencia de la dignidad de todo ser humano tiene serias implicaciones sociales, económicas y políticas. Mirar al hermano y toda la creación como don recibido por el amor del Padre suscita un comportamiento de atención, de cuidado y de estupor. Así el creyente, contemplando al prójimo como un hermano y no como un extraño, lo mira con compasión y empatía, no con desprecio o enemistad. Y contemplando el mundo a la luz de la fe, se esfuerza por desarrollar, con la ayuda de la gracia, su creatividad y su entusiasmo para resolver los dramas de la historia. Concibe y desarrolla sus capacidades como responsabilidades que brotan de su fe, como dones de Dios para poner al servicio de la humanidad y de la creación. Mentre tutti noi lavoriamo per la cura da un virus che colpisce tutti in maniera indistinta. Mientras trabajamos por la cura de un virus que golpea a todos indistintamente, la fe nos exhorta a comprometernos seria y activamente para contrarrestar la indiferencia delante de las violaciones de la dignidad humana. Esta cultura de la indiferencia que acompaña la cultura del descarte. Solamente las cosas que no me tocan a mí no me interesan. La fe siempre exige que nos dejemos sanar y convertir de nuestro individualismo, tanto personal como colectivo. Possa il Signore restituirci la vista. Que el Señor pueda devolvernos la vista para redescubrir qué significa ser miembros de la familia humana y esa mirada pueda traducirse en acciones concretas de compasión y respeto para cada persona y de cuidado y custodia para nuestra casa común. Très Saint-Père, les fidèles de langue française, reliés par les moyens de communication, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de l'audience, nous réciterons le Notre Père en latin. Y el monitor en lengua francesa explica que al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Frères et sœurs, la pandémie que connaît le monde actuellement n'est pas la seule maladie qu'il faut combattre.
La crise sanitaire a mis en lumière des pathologies sociales plus graves et, parmi elles, une culture du rejet, individualiste et agressive, qui porte à considérer la personne comme un objet à utiliser et à écarter. Or, la foi nous enseigne que Dieu nous a créés à son image, nous conférant une dignité unique y ahora el monitor en lengua francesa está leyendo un resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Santo Padre en italiano. Catequesis en la que el Santo Padre ha mencionado que la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto patologías sociales más graves de una pandemia, entre ellas una cultura de rechazo individualista y agresiva que lleva a considerar a la persona como un objeto para ser usado y desechado. En cambio, considerar al prójimo como un don recibido del amor del Padre, como un hermano y no como un extraño, nos lleva a la compasión y a la empatía, no al desprecio y a la enemistad. Saluto cordialmente le persone de lingue francese. Saludo cordialmente a las personas de lengua francesa. Pronto celebraremos a la Virgen Asunta, patrona de su nación. Que esta Madre bondadosa fortalezca vuestra fe y esperanza, y que los ayude siempre a luchar contra el egoísmo, la indiferencia y el individualismo, para construir una sociedad fraterna y solidaria. Que Dios los bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les Y personnes ahora el de langue monitor française. traduce el saludo del Papa Nous allons a los bientôt célébrer fieles la Vierge de la franceses. Assomption, patronne de la France. Que cette mère attentive fortifie votre foi et votre espérance, et qu'elle vous aide à toujours lutter contre les égoïsmes, l'indifférence et l'individualisme, en vue d'édifier une société fraternelle et solidaire. Que Dieu vous bénisse. Y ahora damos paso al monitor que en lengua inglesa hará llegar los saludos afectuosos de los fieles ingleses al Papa Francisco y hará el resumen en inglés de lo que el Papa ha dicho en su catequesis. And to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite the Our Father together in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on the effects of the current pandemic in the light of the Church's social doctrine, we now consider the theme of human dignity. The pandemic has made us more aware of the spread within our societies of a false, individualistic way of thinking, one that rejects human dignity and relationships, views persons as consumer goods, and creates a throwaway culture. In contrast, faith teaches that we have been created in God's image and likeness, made for love and for communion of life with Him. Y el monitor le explica que la fe enseña que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, hechos para el amor y para la comunión de vida con Él, con los demás y con toda la creación. Jesús nos dice que el verdadero discipulado consiste en seguir su ejemplo en el servicio a los demás. La dignidad que Dios nos ha dado y los derechos que de ella se derivan son el fundamento último de toda la vida social y tienen serias implicaciones sociales, económicas y políticas. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto i fedeli di lingua inglese. Saludo a los fieles de lengua inglesa. Mientras nos preparamos para celebrar la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, confío a ustedes y a sus familias a su intercesión maternal, para que ella sea guía en nuestro peregrinaje a la plenitud de las promesas de Cristo. Y les pido por favor que recen por mí. Que Dios los bendiga.
As we prepare to celebrate the solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary, I entrust you and your families to her maternal intercession, that she may guide us on our pilgrim way to the fullness of Christ's promises. And I ask you, please, to pray for me, and may God bless you. A continuación, el monitor de lengua alemana hará también el resumen de la catequesis apenas pronunciada por el Papa en italiano. Die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss der Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen mit ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Pandemie hat uns gezeigt, wie verwundbar wir sind. La pandemia nos ha mostrado lo vulnerables que somos y lo mucho que estamos conectados y nos necesitamos unos a otros. Si no nos cuidamos mutuamente, teniendo en cuenta el bien de toda la creación, no hay una verdadera curación. Podemos estar agradecidos por el compromiso de tantas personas que están mostrando caridad humana y cristiana durante estos meses. Sin embargo, la pandemia ha sacado a la luz otras enfermedades sociales, como una visión distorsionada del ser humano que ve al otro como un objeto para ser usado y desechado. El resultado es una cultura individualista, agresiva y desechable. Pero Dios nos creó como personas que, a su imagen y semejanza, están destinadas a amar, a ser amadas y amar. Diese Würde aller Menschen, ohne Unterschiede und ohne Ausnahme, ist unveräußerlich und ihre Anerkennung ist Grundlage allen gesellschaftlichen Lebens. Wenn wir unseren Bruder und unsere Schwester und die ganze Schöpfung als ein Geschenk unseres liebenden Vaters betrachten, können wir diese Gabe wirklich Achtung und Fürsorge entgegenbringen. Bitten wir den Herrn um einen aufmerksamen Blick, besonders für diejenigen, die leiden. Im Licht des Glaubens und mit Hilfe der Gnade dürfen wir unsere Verantwortung erkennen und unsere Fähigkeiten freudig und kreativ in den Dienst der Menschheit und der Schöpfung stellen. Entdecken wir neu, was es konkret bedeutet, redescubramos lo que significa en términos concretos ser miembros de la única familia humana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua alemana. Dentro de unos días celebraremos la fiesta de la Asunción de María, que nos revela la sublime dignidad que Dios ha otorgado al hombre. Pidamos al Señor la gracia de la humildad de su sierva para que Él pueda hacer grandes cosas en nosotros también. Que Dios los bendiga. In wenigen Tagen feiern wir das Fest Mariä Himmelfahrt, das uns vor Augen führt, welche erhabene Würde Gott dem Menschen verliehen hat. Bitten wir um die El Haltung monitor está der transmitiendo el saludo del damit Papa Gott a los auch fieles an de uns lengua Großes tun alemana. kann. Gott segne euch. Y seguimos con la catequesis ahora en nuestro Santo idioma. Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, es loable el compromiso de tantas personas que en estos meses dan testimonio del amor humano y cristiano, dedicándose a los enfermos, aún arriesgando la propia salud.
Sin embargo, la pandemia también ha puesto en evidencia patologías sociales que distorsionan la visión de la persona, ignorando su dignidad y su carácter racional, y que fomentan la cultura del descarte, transformando al ser humano en un bien de consumo. A la luz de la fe, sabemos que Dios mira al hombre y a la mujer de otro modo. Los mira no como objetos, sino como personas amadas y capaces de amar, creadas a su imagen y semejanza. Al invitarnos a vivir en comunión con Él y con los demás, en el respeto de todo lo creado, nos ha dado una dignidad única, una dignidad inalienable, que tiene serias implicaciones sociales, económicas y políticas. En la cultura moderna, la referencia más cercana al principio de la dignidad inalienable de la persona es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A los creyentes, mirar al prójimo y a la creación como un don recibido del amor del Padre nos lleva a no ser indiferentes, a estar atentos a quienes nos rodean, a sentir compasión y empatía, no desprecio y enemistad. Y al contemplar el mundo a la luz de la fe, podemos desarrollar, con ayuda de la gracia, nuestros dones y capacidades para resolver los dramas de la historia, poniéndonos al servicio de la humanidad y de toda la creación. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos conceda ojos atentos para ver en las personas de cualquier raza, lengua o condición miembros de la única familia humana, y que esta mirada se traduzca en acciones concretas de ayuda a los que más sufren y de cuidado y respeto a nuestra casa común. Que el Señor los bendiga. Y el Papa ha hecho llegar en su lengua madre los saludos a todos los fieles de lengua española de América Latina, Central, América del Norte, España y demás fieles esparcidos por el mundo, invitándolos a pedir al Señor ojos atentos para ver a todas las personas como miembros de una única familia humana y que esta mirada se traduzca en acciones concretas de ayuda a los que más sufren. Y ahora es el turno del monitor de lengua portuguesa. E depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com pensamento especial às crianças, aos idosos, aos doentes e atribulados. Leio agora resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Empenhados a contrastar este vírus que atinge indiscriminadamente a todos, não esqueçamos o apelo incessante da fé para nos deixarmos também curar e converter do nosso individualismo pessoal e coletivo. Na verdade, o Covid-19 não é o único mal que temos de combater. Esta pandemia colocou em evidência patologias sociais mais amplas. Y el monitor retoma las palabras del Papa en su catequesis y dice que de hecho el COVID-19 no es el único mal que tenemos que combatir. Esta pandemia ha puesto de relieve patologías sociales más amplias. Una de ellas es la visión distorsionada de la persona, una visión que ignora su dignidad y su carácter relacional, fomentando una cultura de descarte individualista y agresiva que transforma al ser humano en un bien de consumo. Criou-nos não como objetos, mas como pessoas amadas e capazes de amar, à sua imagem e semelhança. Revestiu-nos assim de uma dignidade incomparável, convidando-nos a viver em comunhão com Ele, com as nossas irmãs e irmãos, no respeito por toda a criação. Com efeito, ver a criação inteira como um dom recebido do Pai, e contemplar o próximo não como um estranho, mas como um irmão, gera sentimentos de compaixão, empatia e respeito. A dignidade humana é inalienável, porque foi criada à imagem de Deus. Está na base de toda a vida social e determina os seus princípios e normas de ação. Oxalá o Senhor nos restitua a vista,
para descobrirmos o que significa. Que el Señor nos devuelva la mirada para que descubramos lo que significa ser miembro de la familia humana y que esta visión se traduzca en acciones concretas de preocupación y respeto por toda la persona y el cuidado y defensa de nuestra casa común. Saluto gli ascoltatori di lingua portoghese, augurando a voi tutti. Saludo a los oyentes de lengua portuguesa, deseándoles a todos ustedes que siempre se den cuenta del maravilloso regalo que es la vida, que la Virgen María vele sobre su camino y los ayude a ser signo de confianza y esperanza entre sus hermanos y hermanas. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes y sus familias. Y el monitor traduce ahora las palabras del Papa a los fieles de lengua portuguesa de África, Brasil y Portugal. Dar-vos sempre conta do dom maravilhoso que é a vida. Vele sobre o vosso caminho a Virgem Maria e vos ajude a ser sinal de confiança e esperança no meio dos vossos irmãos. Sobre vós e vossas famílias, desça a bênção de Deus. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون Ahora es el turno del monitor de lengua árabe que lleva también al Santo Padre el afecto de los fieles y hará un resumen de su catequesis centrada en el tema de la fe y la dignidad humana en tiempo de pandemia. لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة Y como decíamos, el Papa celebra hoy la segunda audiencia después de la pausa estiva del mes de julio. El pasado miércoles, Francisco inició un nuevo ciclo de catequesis titulado Sanar el Mundo para afrontar las cuestiones apremiantes que la pandemia ha puesto de relieve, sobre todo las enfermedades sociales, a la luz del Evangelio, de las virtudes teologales y de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Una pandemia que, como dijo el Papa, sigue causando heridas profundas y ha creado incertidumbre a tantas familias a causa de los problemas socioeconómicos, afectando especialmente a los más pobres. El Santo Padre exhortó el miércoles pasado a tener la mirada bien fija en Jesús y, abrazando la esperanza del reino de Dios, preguntarnos de qué modo podemos ayudar a sanar nuestro mundo de hoy, física y espiritualmente, ya que, como discípulos del Señor Jesús, médico de las almas y de los cuerpos, estamos llamados a continuar su obra de curación y de salvación. ودعاه إلى العيش في شراكة مع إخوته الناس ومع الخليقة كلها ومعه تعالى. وأكد قداسته أن هذه الكرامة غير قابلة للمساومة لأنها من الله ولا يجوز لأحد الاعتداء عليها، وهذا هو أساس الحياة الاجتماعية والمبادئ التي تحكم هذه الحياة وكل العلاقات بين الناس. ليس أحد غريبا، لأن كل إنسان هو صورة الله وهو أخ وأخت لنا، ومن ثم واجب العطف والرحمة والاحترام المتبادل. المهم أن يشفى كل واحد منا من انفراديته ويوظف كل ما وهبه إياه الله ليسهم في شفاء البشرية من مآسيها الكثيرة. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saludo i fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe. La Biblia enseña que cada ser humano fue creado por amor, hecho a imagen y semejanza de Dios. Esta afirmación nos muestra la inmensa dignidad de cada persona, que no es solo algo, sino alguien.
Es capaz de conocerse a sí mismo, de poseerse a sí mismo, de donarse libremente y de entrar en comunión con los demás. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Y ahora la traducción del monitor de lengua árabe del saludo del Papa a los fieles árabes. ويؤكد هذا التعليم على الكرامة العظيمة لكل إنسان والذي هو ليس مجرد شيء وإنما كائن بشري هو قادر على معرفة نفسه وعلى امتلاكها وبذل ذاته بمجانية والدخول في شراكة مع الآخرين. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. Y llegamos al turno del monitor de lengua árabe, que traduce para los fieles el saludo, que traduce al Papa el saludo de los fieles. Pragnę złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania i zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji odmówimy wspólnie Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa. Y el monitor explica que en la conclusión de la audiencia recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica extensible de modo especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. A oto kilka myśli z dzisiejszej katechezy. Pandemia wyraźnie pokazała, jak bardzo jesteśmy bezradni, a równocześnie jak bardzo jesteśmy powiązani ze sobą nawzajem. Ujawniła też choroby społeczne, z którymi trzeba się zmierzyć. Jedną z nich jest wypaczona wizja osoby, pomijająca jej godność i charakter relacyjny. Takie przedmiotowe ujęcie podsyca indywidualistyczną i agresywną kulturę odrzucenia, która czyni z człowieka dobro konsumpcyjne. Tymczasem Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, nie jako przedmioty, ale jako osoby miłowane i zdolne do kochania. W ten sposób nadał nam wyjątkową godność, zapraszając nas do życia w komunii z Nim, z naszymi siostrami i braćmi, w poszanowaniu całego stworzenia. Świadomość godności każdej istoty ludzkiej ma poważne następstwa społeczne, gospodarcze i polityczne. Postrzeganie swego brata i całego stworzenia jako daru otrzymanego z miłości Boga budzi postawę wrażliwości, troski i zdumienia. W ten sposób człowiek wierzący, widząc w bliźnim brata, a nie obcego, podchodzi do niego ze współczuciem i empatią, a nie z pogardą czy wrogością. Podczas gdy podejmowane są wysiłki mające na celu opanowanie wirusa, który atakuje wszystkich bez różnicy, wiara zachęca nas do poważnego i aktywnego zaangażowania się w przeciwdziałanie obojętności wobec pogwałcenia ludzkiej godności. Oby Pan przywrócił nam wzrok, byśmy na nowo odkryli, co to znaczy być członkiem rodziny ludzkiej. I oby to spojrzenie przekładało się na konkretne działania pełne współczucia i szacunku dla każdej osoby. Saluto cordialmente i fedeli polacchi. Saludo a los fieles de lengua árabe, el de lengua polaca. En particular, acompaño espiritualmente a los cientos de peregrinos que desde Varsovia, Cracovia y otras ciudades se dirigen a pie al santuario de la Virgen Negra. Que esta peregrinación hecha con precaución debido a la pandemia sea para todos un tiempo de reflexión, oración y fraternidad en la fe y el amor. El 15 de agosto se celebra el centenario de la histórica victoria del ejército polaco llamada Milagro en el Vístula, que sus antepasados atribuyeron a la intervención de María. Que hoy la Madre de Dios ayude a la humanidad a derrotar el coronavirus y a ustedes y a sus familias, al pueblo polaco, les asegure abundantes gracias.
los bendigo de corazón. Y ahora la traducción del monitor del saludo del Papa en italiano a los fieles W polacos. sposób towarzyszę w myślach i modlitwie setkom pielgrzymów, którzy z Warszawy, Krakowa i z innych miast w Polsce wędrują pieszo na Jasną Górę do sanktuarium Czarnej Madonny. Ta pielgrzymka, odbywana z należytą ostrożnością, konieczną w sytuacji pandemii, niech będzie dla Was wszystkich czasem refleksji, modlitwy i braterstwa w wierze i w miłości. 15 sierpnia przypada stulecie historycznego zwycięstwa Vamos llegando al final de esta audiencia general en la cual también el monitor de lengua italiana hará llegar el saludo al Papa Francisco de parte de la Iglesia italiana. A Wam, Waszym rodzinom i całemu narodowi polskiemu niech zapewni obfitość łask. Z serca Wam błogosławię. Padre Santo, i fedeli di lingua italiana Santo Padre, los fieles de lengua italiana conectados a través de los medios de comunicación desean expresarle sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su universal ministerio apostólico. Questa udienza si concluderà con la recita del Padre Nostro in latino, al termine della quale il Santo Padre impartirà. En la conclusión de esta audiencia recitaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica extensible de modo especial a los niños, los ancianos y a quienes sufren. Un cordiale saluto ai fedeli di lingua italiana. Dirijo un cordial saludo a los fieles de lengua italiana. Ayer celebramos la memoria de Santa Clara de Asís. Los invito a imitar su brillante ejemplo de generosa adhesión a Cristo. Mio pensiero va infine agli anziani. Finalmente, mis pensamientos van a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Sean valientes en el afrontar también los momentos difíciles de la vida, confiando en la ayuda de Dios y de la Virgen. Que Dios los bendiga. Y nos disponemos ahora a rezar el Padre Nuestro. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus. Sed nos inducas in tentationem, sed libera nos a male. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Y hemos recibido la bendición del Santo Padre Francisco. Cecilia Mutual, hoy en los micrófonos, con Griselda Mutual desde la redacción y Mario Scatón en la asistencia técnica. Ya estamos listos para compartir con todos ustedes este 9 de agosto, 19º domingo del tiempo ordinario, la oración del Ángelus presidida por el Santo Padre Francisco con el comentario al Evangelio del día. Y mientras esperamos al Santo Padre, saludamos a quienes nos acompañan a través de radio, televisión e internet, a través del portal Vatican News, Facebook Live y YouTube. Nuestro cordial saludo va también a las emisoras que retransmiten esta señal en radio y televisión. Hoy están con nosotros ESNE El Sembrador, Radio Marién de República Dominicana, Radio María de Chile, Radio María México, Radio María Panamá y Radio María Venezuela. Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio de Estados Unidos, Radio Inmaculada de Galveston, siempre en Estados Unidos,
EWTN TV, Setelmont TV y Radio Televisión Diocesana de Toledo, España. Y siempre mientras esperamos al Papa, recordamos que la lectura de hoy es del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33, que relata cuando Jesús se acerca a la embarcación de los discípulos caminando sobre las aguas del lago en tempestad. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y ahora interrumpimos porque vemos que el Santo Padre se asoma a la ventana del Palacio Apostólico para saludar a los fieles presentes, que hoy son bastante numerosos, siempre ubicados a distancia de seguridad, no obstante el calor de esta soleada jornada de agosto. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Buongiorno. Buenos días. Il brano evangelico di questa domenica narra di Gesù che cammina sulle acque. El pasaje evangélico de este domingo narra cuando Jesús camina sobre las aguas del lago en tempestad. 5 pani e 2 pesci, come abbiamo visto domenica scorsa. Después de haber dado de comer a la multitud con 5 panes y 2 peces, como vimos el domingo pasado, Jesús ordena a los discípulos subir a la barca y volver a la otra orilla. Él se despide de la gente y después sube a la colina solo para rezar. Se sumerge en la comunión con el Padre. Durante la travesía nocturna del lago, la barca de los discípulos se queda bloqueada por una repentina tormenta de viento. A un cierto punto vieron a alguien que caminaba sobre las aguas e iba hacia ellos. Se turbaron pensando que era un fantasma y gritaron con miedo. Jesús les tranquiliza: ánimo, que soy yo, no teman. Pedro responde, como era así decidido, responde: Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Un desafío. Y Jesús le dice: ven. Pedro baja de la barca y da algunos pasos. Después el viento y las olas le asustan y empieza a hundirse. Señor, sálvame, grita. Jesús le agarra de la mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y este es un relato evangélico que es una invitación a abandonarnos con confianza en Dios en todo momento de nuestra vida, especialmente en el momento de la prueba y la turbación. Cuando sentimos fuerte la duda y el miedo y parece que nos hundimos, no tenemos que avergonzarnos de gritar. No tenemos que avergonzarnos de gritar como Pedro: Señor, sálvame. Al corazón de Jesús: Señor, sálvame. Es una bonita oración y podemos repetirla tantas veces: Señor, sálvame. Y el gesto de Jesús, que enseguida tiende su mano y agarra la de su amigo, debe ser contemplado durante mucho tiempo. Jesús es esto, Jesús hace esto. Es la mano del Padre que nunca nos abandona. La mano fuerte y fiel del Padre, que quiere siempre y solo nuestro bien. Dios no es el gran ruido, no es el huracán, no es el incendio, no es el terremoto, como recuerda hoy también la historia del profeta Elías, que dice que Dios es la brisa ligera.
quel filo di silenzio sonoro che non si impone, ma chiede di ascoltare. Es ese hilo de silencio sonoro que no se impone, pero pide de escuchar. In mezzo alla tempesta, Tener fe quiere decir, en medio de la tempestad, tener el corazón dirigido a Dios, a su amor, a su ternura de Padre. Jesús quería enseñar esto a Pedro y a los discípulos, y también hoy a nosotros. En los momentos oscuros, en los momentos de tristeza, Él sabe bien que nuestra fe es pobre. Todos nosotros somos pocos de poca fe. Todos nosotros, también yo. Y que nuestro camino puede ser perturbado, bloqueado por fuerzas adversas. Pero Él es el resucitado. No nos olvidemos de esto. Es el Señor que ha atravesado la muerte para ponernos a salvo. Incluso antes de que empecemos a buscarlo, Él está presente junto a nosotros. Y levantándonos de nuestras caídas nos hace crecer en la fe. Y nosotros en la oscuridad lo llamamos Señor, Señor, pensando que está lejos, y Él dice, estoy aquí. Así es el Señor. La barca a merced de la tormenta es la imagen de la Iglesia, que en todas las épocas se encuentra vientos contrarios, a veces pruebas muy duras. Pensemos en ciertas persecuciones largas y amargas del siglo pasado y también hoy. En estas situaciones puede tener la tentación de pensar que Dios la ha abandonado. Pero en realidad es precisamente en esos momentos que resplandece más el testimonio de la fe, la testimoniancia del amor, la testimoniancia de la esperanza. Es la presencia de Cristo resucitado en su Iglesia, que dona la gracia del testimonio hasta el martirio, del que brotan nuevos cristianos y frutos de reconciliación y de paz por el mundo entero. Que la intercesión de María nos ayude a perseverar en la fe y en el amor fraterno, cuando la oscuridad y las tempestades de la vida ponen en crisis nuestra confianza en Dios. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infundi, che angelo annunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius ad crucem, a resurrectionem gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, il 9 agosto del 1945, 75 anni fa, el 6 y el 9 de agosto de 1945, hace 75 años, tuvieron lugar los trágicos bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. ricordo con commozione e gratitudine la visita che ho compiuto in quei luoghi lo scorso anno. Mientras recuerdo con conmoción y gratitud la visita que realicé en esos lugares el año pasado, renuevo la invitación a rezar y a comprometerse por un mundo totalmente libre de armas nucleares. In questi giorni il mio pensiero ritorna spesso al Libano. Y vedo En una estos bandiera días, del Libano, mi un grupo de pensamiento libanesi. regresa a menudo hacia el Líbano y veo en la plaza las banderas La libanesas. catastrofe di martedì scorso chiama tutti La a catástrofe partire del dai martes libanesi pasado a collaborare llama a per il bene todos, comune empezando di por los questo amato libaneses, a paese. colaborar por el bien común Il de este Libano ha amado país. un'identità peculiare, frutto El Líbano dell'incontro tiene di una varie identidad culture, peculiar, fruto del emersa nel encuentro de corso del varias tempo culturas, come un que ha surgido modello con del el vivere tiempo como insieme. modelo de convivencia. Certo, questa convivenza ora è molto fragile, lo sappiamo. Ciertamente esta convivencia ahora es muy frágil, pero rezo para que, con la ayuda de Dios y la leal participación de todos, pueda renacer libre y fuerte. Invito la Chiesa in Libano Invito a la Iglesia en el Líbano a estar cerca del pueblo en su calvario, como está haciendo en estos días, con solidaridad y compasión, con el corazón y las manos abiertas al compartir. Per un generoso aiuto da parte della comunità internazionale. Renuevo además el llamamiento para una ayuda generosa por parte de la comunidad internacional y por favor pido a los obispos, a los sacerdotes y a los religiosos del Líbano que estén cerca del pueblo y que vivan con un estilo de vida que siga las huellas de la pobreza evangélica, sin lujo, porque vuestro pueblo sufre y sufre tanto. Saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi. Tante bandiere qui. Los saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de varios países. Hay tantas banderas aquí. Associazioni. Familias, grupos parroquiales, asociaciones. I giovani di Paniengo, in diocesi di En Crema. particular saludo a los jóvenes de Pianengo. Rumorosi, va. Aquí están, rumorosos, Che hanno percorso la via de la Francigena diócesis da de Crema, Viterbo que han a Roma. recorrido la vía Bravi. Francigena de Viterbo Complimenti. hasta Roma. Muy bien, felicitaciones. Invio un cordiale saluto ai partecipanti al Tour de Pologne. Envío un cordial saludo a los participantes del Tour de Pologne. Tanti polacchi, ci sono qui. Hay tantos polacos también aquí. Gara ciclistica internazionale che quest'anno è disputata in Carrera ricordo di San ciclista Giovanni Paolo internacional que II, este año se ha disputado en recuerdo de San Juan Pablo II en el centenario de su A tutti nacimiento. voi auguro una buona domenica. Les deseo a todos un feliz Non domingo. dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo. Por favor, no se arrivederci. olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta pronto. Y mientras el Papa saluda, escuchamos a la gente, a los peregrinos presentes en la plaza de San Pedro que aclaman al Santo Padre diciendo ¡Viva el Papa! Y como hemos escuchado, el Papa ha recordado que 75 años atrás, el 6 y el 9 de agosto, caían sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki las bombas atómicas y ha reiterado su invitación a rezar por un mundo libre de armas nucleares. Además, ha renovado su llamamiento a la comunidad internacional para que dé una ayuda generosa al Líbano, víctima de una grave catástrofe acaecida el pasado martes.
Y con estas palabras del Papa, nosotros nos despedimos. Agradecemos nuevamente a quienes nos han acompañado a través de radio, televisión e internet. Y naturalmente, gracias también a las emisoras de radio y televisión que han transmitido nuestra señal. Un feliz domingo para todos. De María Cecilia Mutual, en nombre de la redacción en lengua española de Radio Vaticana, Desde el balcón del Palacio Apostólico, frente a la Plaza de San Pedro. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal por radio y televisión y a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube, donde nos encontrarán como Vatican Es, y a través de Facebook Live. Hoy están conectadas con nosotros Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio de Palm Beach, Cetelmont Televisión en España, también Radio Televisión Diocesana de Toledo, Radio La Voz de María en Guayaquil, Ecuador, Radio María en Panamá, Radio María Venezuela, EWTN Televisión y El Sembrador Nueva Evangelización. En el Evangelio de hoy Jesús sale de su casa para encontrarse con el pueblo y enseñarles, nos dice Mateo. Y Jesús lo hace a través de las parábolas, esos pequeños relatos con imágenes de la vida cotidiana del pueblo de Israel que ayudan a entrar en la dinámica del reino. Y no solo son relatos que se escuchan, sino que implican también nuestro trabajo para entrar en la dinámica del reino. Hoy Jesús comparte la parábola del sembrador generoso que a manos llenas siembra la semilla en el campo. Jesús, con su parábola, intenta decir que pase lo que pase, la palabra de Dios siempre produce fruto. Basta acogerla desde nuestras posibilidades. Unas veces producirá más y otras menos, pero siempre será luz de nuestra vida. Ahí vemos en imágenes al Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nel Vangelo di questa domenica Gesù racconta a una grande folla la parabola que tutti conosciamo bene del seminatore. En el Evangelio de este domingo, Jesús cuenta a una gran multitud la palabra del sembrador, que todos conocemos muy bien. La parola di Dio simboleggiata dai semi, que lanza la semilla en 4 tipos diferentes de terreno. La palabra de Dios representada por las semillas no es una palabra abstracta, sino que es Cristo mismo, el Verbo del Padre, que se ha encarnado en la Virgen María. Por lo tanto, acoger la palabra de Dios quiere decir acoger la persona de Cristo, el mismo Cristo. Hay distintas maneras de recibir la palabra de Dios. Podemos hacerlo como un camino donde un camino donde vienen los pájaros y se comen las semillas. Esta sería la distracción. Un gran peligro de nuestro tiempo. Acosados por los chismorreos, por tantas ideologías, por las continuas posibilidades de distraerse dentro y fuera de casa. Se puede perder el gusto del silencio, del recogimiento, del diálogo con el Señor, tanto como para arriesgar perder la fe. Estamos distraídos de todo con las cosas mundanas. O podemos acoger la palabra de Dios como un pedregal. Il seme germoglia presto, ma presto pure si secca, perché non riesce a mettere radici in profondità. Allí la semilla brota enseguida, pero también se seca pronto, porque no consiste en echar raíces en profundidad. Es la imagen del
entusiasmo momentáneo, pero que permanece superficial. No asimila la palabra de Dios. Y así, ante la primera dificultad, un sufrimiento, una turbación de la vida, esa fe todavía débil se disuelve. ¿Cómo se seca la semilla que cae en medio a las piedras? Possiamo ancora una terza possibilità che Gesù parla nella parabola. Podemos también una tercera posibilidad que Jesús habla en la palabra. Podemos acoger la palabra de Dios como un terreno donde crecer arbustos espinosos. Y las espinas son el engaño de la riqueza, del éxito, de las preocupaciones mundanas. Ahí la palabra crece un poco, pero se queda ahogada. No es fuerte, muere o no da fruto. Finalmente, la cuarta posibilidad la podemos acoger como el terreno bueno. Aquí, solamente aquí, la semilla arraiga y da fruto. La semilla que cae en este terreno fértil representa a aquellos que escuchan la palabra, la acogen, la guardan en el corazón y la ponen en práctica en la vida de cada día. Questa del seminatore è un po' la madre de tutte le parabole. Esta parábola del sembrador es un poco la madre de todas las parábolas, porque habla de la escucha de la palabra. Nos recuerda que es una semilla que en sí misma es fecunda y eficaz, y Dios la esparce por todos los lados con generosidad, sin importar el desprecio. Así es el corazón de Dios. Cada uno de nosotros es un terreno sobre el que cae la semilla de la palabra, sin excluir a nadie. La palabra dada a cada uno de nosotros. Nos podemos preguntar, yo, ¿qué tipo de terreno soy? ¿Me parezco al camino, al pedregal, al arbusto? Si queremos, con la gracia de Dios, podemos convertirnos en terreno bueno, labrado y cultivado con cuidado, para hacer madurar la semilla de la palabra. Está ya presente en nuestro corazón, pero hacerla fructificar depende de nosotros. Depende de la acogida que reservamos a esta semilla. A menudo estamos distraídos por demasiados intereses, por demasiados reclamos. Y es difícil distinguir entre tantas voces y tantas palabras la del Señor, la única que hace libre. Por eso es importante acostumbrarse a escuchar la palabra de Dios. Y vuelvo una vez más sobre ese consejo, llevar siempre con vosotros un pequeño evangelio, una edición pequeña del evangelio, en el bolsillo, en el bolso, y así lo leéis cada día un trocito, para que estéis acostumbrados a leer la palabra de Dios y entender bien cuál es la semilla que Dios te ofrece y pensar con qué tipo de tierra nosotros la recibimos. La Virgen María, modelo perfecto de tierra buena y fértil, nos ayude con su oración a convertirnos en terreno disponible, sin espinas ni piedras, para que podamos llevar buenos frutos para nosotros y para nuestros hermanos. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix. Udini e ficiamur commissionibus Christi. Grazie Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, che angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc in usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, in questa seconda domenica di luglio ricorre la giornata internazionale del mare. en este segundo domingo de julio se celebra la Jornada Internacional del Mar. A tutti coloro che lavorano sul mare, Dirijo un saludo afectuoso a todos aquellos que trabajan en el mar, especialmente a aquellos que están lejos de sus seres queridos y de su país. saluto quanti sono convenuti stamattina Saludo a todos los que se han reunido esta mañana en el puerto de Civitavecchia, Tarquinia, para la celebración eucarística. il mare mi porta un po' El mar me lleva un poco lejos, il pensiero un pensamiento a Istanbul. a Estambul. Penso a Santa Sofia Pienso en Santa Sofía e sono molto addolorato. y estoy muy dolido. Saluto tutti voi, fedeli di Roma, Saludo a todos vosotros, peregrini di vari paesi, fieles de Roma in particolare le y famiglie peregrinos de del diferentes movimento dei países, focolari. en particular a las familias del movimiento de los Saluto con focolares. gratitudine i rappresentanti della pastorale della salute. Saludo della con diocesi gratitud di a los Roma, representantes de la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Roma, sacerdoti, religiosi, pensando en tantos sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos que han estado junto y que están a los enfermos en este periodo de pandemia. Gracias, gracias por esto que han hecho y que están haciendo. Gracias. Mi auguro a tutti una buona domenica. Os deseo a todos un buen domingo. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Por favor, no se olviden de rezar por mí. Buon pranzo e arrivederci. Buen almuerzo y hasta pronto. Pues
Hasta aquí, amigos oyentes, el Papa Francisco ha dicho que depende de nosotros cómo acojamos la palabra de Dios. La podemos acoger como un camino, un pedregal, un arbusto espinoso, o por el contrario podemos convertirnos en terreno bueno, labrado y cultivado con cuidado para hacer madurar la semilla de la palabra. Agradecemos a todos los que nos han estado acompañando durante la transmisión. Les esperamos en la próxima y les deseamos también a ustedes un feliz